propia computadora. Ustedes pueden decir, tengo un sonido pequeñito como 1 y ahora le pongo como 10. Y pueden tener la diferencia en el volumen, en la intensidad. Entonces, si un sonido es 10 veces más intenso que el otro, a eso, ¿qué le estamos llamando? A eso le vamos a llamar un Bell. La unidad es el Bell, en honor a Graham Bell. Pero resulta que el Bell es muy grande. Estamos diciendo, es un sonido 10 veces más intenso que el otro. Yo podría diferenciar un sonido 7 veces más intenso, 3 veces más intenso, 2 veces más intenso que otro. Yo voy a poder diferenciar. Entonces hay mucho espacio y aquí va a haber muchos sonidos que nosotros los vamos a poder diferenciar. Para que sea una unidad medible y comparable, esto se tiene que reducir. Y se reduce a un espacio muy chiquitito aquí que le vamos a decir decibel. La décima parte del Bell. Y en esa décima parte del Bell ya no vamos a tener sonidos intermedios que diferenciar. Eso es el decibel. Y los equipos médicos, los sonómetros que ayudan a medir la intensidad del sonido, están puestos en decibeles. Podemos convertir la intensidad que está en watt por metro cuadrado a decibeles, sí, y viceversa. Sí, no les voy a pedir que hagamos esta conversión en el examen. ¿Pero se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, vamos a tener dos variables físicas importantísimas en medicina. ¿Cuáles son estas dos variables físicas? La frecuencia y la intensidad. Hablando de la intensidad, podemos conocer ahora el campo de audición humana. Repito, en el examen yo les puedo poner ¿qué variable física se utiliza para evaluar el campo de audición humana? ¿Qué me responde? La intensidad. Y si yo les digo, ¿qué variable física se utiliza para determinar el rango audible? La frecuencia. Esa diferencia la tienen que tener muy clara, por favor. Entonces, cuando hablamos del campo de audición humana, miren este gráfico, aquí tenemos frecuencia en hertz y aquí tenemos intensidad en decibeles. El campo de audición humana está entre 0 decibeles y 120 decibeles. ¿Qué significa 0 decibeles? Umbral de percepción. Por favor, no significa 0 que no escucho nada. No es eso. 0 decibeles significa que a partir de ese valor de intensidad tienes que ser capaz de escuchar. Ejemplo, si yo muevo las fibras del algodón, ¿alguien escucha el sonido que provoca mover las fibras del algodón? No, ¿verdad? Que hemos perdido, ¿qué es esa capacidad auditiva? Y si yo agarro un papel y lo arrugo el papel, ¿escuchan? Sí, escuchan, porque el arrugar el papel provoca más intensidad que mover las fibras de algodón. Entonces, ya no tenemos esa capacidad auditiva. Pero entonces, repito, 0 decibeles es el umbral de percepción. A partir de ese valor de 0 decibeles, nosotros debemos ser capaces de discriminar, de distinguir un sonido. Y el otro punto, 120 decibeles, es el umbral doloroso. ¿Es el umbral doloroso? ¿Realmente produce dolor una intensidad de esa magnitud? Sí. Ejemplo, cuando estamos frente a los rieles del tren y el tren pasa frente a nosotros, genera una intensidad de esa magnitud. En la calle a veces están rompiendo el asfalto
si nos paramos al lado de ese taladro que rompe el asfalto, también produce una intensidad de 120 decibeles. Y es que, ¿qué sucede? Miren, es lo que yo les he contado ya. Nosotros tenemos la membrana del tímpano. Si es poco intenso, golpea con poquita energía. Y si es muy intenso, va a golpear muy fuerte. ¿Y qué le va a provocar a esta membrana? La va a estirar. Porque ha golpeado, ha impactado. Es una onda mecánica. Entonces, si es muy intenso, 120 decibeles, lo estira al tímpano, lo va a estirar mucho. Y si se estira mucho, lógicamente hay respuesta de las terminaciones nerviosas y la respuesta se traduce en dolor. Y si esto es más, ¿qué va a suceder? Esto se va a romper. ¿Se puede romper el tímpano con un sonido muy intenso? Sí, igual que la piedra que lanzamos en el medio. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con los sonidos que superen 120 decibeles. No debemos estar expuestos a 120 decibeles. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este gráfico tienen, no es parejo. Esto no es parejo. Frecuencia, y aquí están las líneas que corresponden. Infrasonidos aquí, de 20 hacia abajo, de 20 kHz hacia arriba, los ultrasonidos. En base a esto, ¿qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Nos ha dado ese esquemita, porque nos ha dicho hay mucha contaminación por ruido. Las personas tienen menos capacidad auditiva que la que debieran tener para su edad. Ya tenemos hipoacusias. ¿Me están comprendiendo, no? Las personas tienen menos capacidad auditiva que la que debieran tener para su edad, porque con la edad se va perdiendo capacidad auditiva. Pero la organización nos dice, las personas están muy expuestas a ruidos, hay muchos ruidos, y hay leyes y leyes. Si ustedes revisan la normativa legal de nuestro país, hay muchas leyes que no se cumplen. Está prohibido tocar bocina. Solamente se debe tocar bocina en casos muy necesarios, ¿no? Cuando esté en riesgo una persona. Pero no, pues, hay una fila de 40 carros y el último carro está con la mano en la bocina. ¿Le van a dar permiso para que pase? Es ilógico, ¿no? Es una persona criticable, porque no comprende que no hay forma de que pase, no hay forma, pero él está tocando la bocina. Y otro tema también es el silbato de los policías, ¿no? A veces, y eso también está prohibido, a veces estamos pasando y tocó el silbato. Es un ruido bastante intenso, ¿no? Entonces hay que cumplir la ley. ¿Qué tenemos en este gráfico? Miren, de 0 decibeles a 120 decibeles. Aquí tenemos una zona verde y en esa zona verde no tenemos ningún problema, no hay ningún riesgo, sin riesgo, hasta 80 decibeles. Y es por eso que en las empresas, en los talleres, en donde hay bastante emisión de ruidos, es obligatorio que pongan, que hagan que la habitación siempre mantenga 80 decibeles. Le ponen estructuras como el Tecnopor, por ejemplo, que absorbe la energía y mantiene el ambiente en 80 decibeles. Y eso lo deben controlar, es parte de la ley también. No puede haber ruidos más intensos. Y si son intensos que permanentemente van a estar en 80 decibeles, la empresa está obligada a darle a las personas protectores también. Protectores que permitan disminuir la intensidad de sonido. Luego entre 80 y 90 tenemos un campito amarillo, ¿no? Un campito amarillo, límite de la nocividad que puede provocar el ruido. Y luego tenemos de 90 hasta 115 aproximadamente en rojo. Las personas ya no pueden estar expuestas a sonidos que superen los 90 decibeles, ¿no?
Ahí ya tiene que haber un tiempo de exposición que lo tienen que controlar. Y si vamos de 115 hacia más, ya pues estamos en sonidos totalmente dañinos. Y los daños son irreversibles. Si perdemos capacidad auditiva, no hay ninguna terapia de rehabilitación, no hay ningún medicamento que nos permita recuperar la audición. No hay, no existe. Y ahí viene la tarea, ¿no?, de los ingenieros biotecnólogos, de poder estudiar este tema de células madre para ver si se recuperan las células responsables de tener la audición, ¿no? De las células, ¿cómo se llaman estas células? Del órgano de Corti. Esas son las células sensitivas que permiten tener el mecanismo de audición. Si esas células se mueren, ya nos quedamos sordos. No hay tratamiento, no hay rehabilitación. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar este aspecto. Y aquí tienen algunos ejemplos, ¿no?, de cuál sería la intensidad del sonido. Y aquí tenemos el tiempo que podemos estar expuestos de acuerdo a la intensidad del sonido. Si hablamos de 90 decibeles, 8 horas de manera continuada. ¿De acuerdo? 8 horas, no más. Aumentamos 5 decibeles, de 90 pasamos a 95, la mitad de tiempo, 4 horas. Aumentamos 5, 2 horas. 105, 1 hora. 110, media hora. 115, 15 minutos. Es como que estar de pasada, ¿no? No nos podemos quedar expuestos a esa intensidad. ¿Y qué pasa en una discoteca? En una discoteca se superan los 115 decibeles. Realmente se superan. ¿Y cuánto tiempo se quedan en una discoteca? Me van a decir 15 minutos. Se quedan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y cuando salen de la discoteca, ¿cómo están sus aparatos auditivos? Sonando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué siguen sintiendo un ruido raro? Porque las células se han quedado estimuladas. Y si se las sobreestimula, se van a morir. Funcionalmente se van a morir. Ya no van a poder hacer una transducción, porque en el oído también es importante hacer una transducción. Y esa transducción la hacen estas células ciliadas del órgano de Corti. Si no hacen la transducción, ya tenemos hipoacusia o tenemos sordera. ¿De acuerdo? Es importante entonces considerar este aspecto. Ustedes conocen la estructura del aparato auditivo, yo no tengo que hablar más, pero aquí en este esquemita les voy a mencionar algunos aspectos. Aquí tenemos el conducto auditivo externo, aquí tenemos el oído medio y aquí tenemos la cóclea, que es la responsable del mecanismo de audición. Y la tenemos estirada porque tiene forma de caracol, ¿no? Pero aquí lo tenemos estirado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el conducto auditivo externo? Aquí se tiene que dar una amplificación de la intensidad del sonido. Sí o sí, por la estructura que tiene, es como un tubo de ensayo, abierto hacia afuera y cerrado por el tímpano hacia el interior. Y en ese tubito hay aire que actúa como si fuese el cajón de la guitarra. Yo les digo, si yo les doy una cuerda así suelta, una persona agarre de un extremo y otra de otro extremo y aplíquele fuerza. ¿De escuchar? No va a emitir el sonido que emite la cuerda cuando está sobre el cajón de la guitarra. ¿Y por qué va a emitir ese sonido cuando está sobre el cajón de la guitarra? Porque la cuerda, porque el aire del cajón de la guitarra va a vibrar a la misma frecuencia que la cuerda. Eso es importante. Entonces, quien nos ha diseñado ha puesto nuestro conducto auditivo con determinado diámetro, determinada longitud, de tal forma que el aire que contiene ahí
va a resonar, es un cajón de resonancia. ¿Y eso qué va a hacer? Que se amplifique la intensidad. Entonces, si es un sonido ya muy intenso, cuando llegue a nuestro conducto auditivo, ¿qué va a ocurrir? Se va a amplificar más. Porque sí o sí, por la estructura física, se va a amplificar. En el oído medio, ¿qué ocurre? Otra amplificación más. Aquí en el oído medio se amplifica la presión. Se amplifica la presión. La presión con que el estribo va a empujar contra la ventana oval hacia el oído interno. Nosotros amplificamos la presión en el orden de 21 veces. Discúlpenme la comparación, pero los perritos amplifican hasta 60 veces. Nos ganan en capacidad auditiva, ¿no? Nosotros 21. Repito, fuerza para empujar contra la ventana oval. Es maravillosa nuestra estructura. Miren quién nos ha diseñado. Aquí ha puesto aire, aquí ha puesto sólido, los huesecillos. Cuando impacta el sonido, el tímpano vibra. Y esa vibración se transmite por los huesecillos y se tiene que amplificar esta presión para empujar contra el líquido. Ahora en el interior tenemos líquido. Ahora, ¿qué ocurre aquí en el interior? Aquí hay una abertura. Se le llama helicotrema. Es una abertura. Si con poquita presión se empuja este líquido y tenemos tiempo para que pase por esta abertura y llegue a esta cámara inferior y empuje la ventana redonda, no escuchamos nada. ¿De acuerdo? Puede llegar una vibración muy débil, muy débil, va a llegar hasta aquí, va a mover el líquido, va a pasar y deforma la ventana redonda. Si eso ha ocurrido así y hay tiempo para que pase el líquido, no escuchamos nada. Pero cuando yo golpeo aquí, ¿por qué sí me están escuchando? Porque es un sonido más intenso, genera más presión. Aquí, con más fuerza, empuja contra ese líquido del oído interno. El líquido no se puede comprimir. Él tiene que circular por estas cámaras. Y ustedes saben que aquí tenemos otra cámara muy importante en donde están las células del órgano de Corti. Ya no les cuento esa estructura porque supongo que por anatomía la conocen muy bien. Bueno, cuando se han preparado para ingresar a la universidad, también han estudiado esto, han estudiado aparato auditivo. No, entonces se van a revisar su libro de CTA del colegio y me cuentan la próxima clase. ¿De acuerdo? Porque yo sí he visto la estructura en los libros de CTA. Entonces, ¿qué ocurre? Acá, las células, ya, les dibujo. Tenemos las células del órgano de Corti que son ciliadas. Y estas células están conectadas al nervio auditivo. ¿De acuerdo? Y estas células es como que tienen un techito flexible ahí encima, ¿no? Están en esa cámara media, están así. Entonces, yo les dije que si golpeo acá, me están escuchando. Se está generando mucha fuerza que va a empujar contra la ventana oval. Esta membranita se llama ventana oval. Esta es tímpano, ventana oval, ventana redonda. Entonces, cuando empujamos con mucha fuerza, ¿qué va a pasar con el líquido? Lo va a empujar al líquido. Pero como le hemos puesto mucha fuerza, no va a poder pasar por esta abertura.
porque esta abertura es como que tiene el tamaño justo. Si yo empujé muy fuerte, no va a poder pasar. Y entonces es como que el líquido se comienza a embalsar, a acumular. Y en donde se acumule, porque se puede acumular acá, se puede acumular acá, se puede acumular acá, se puede acumular acá, va a depender del sonido. En donde se acumule, ¿qué va a provocar? Actúa sobre la membrana. Y si actúa sobre la membrana, la va a deformar y va a provocar la flexión de los cilios. ¿De acuerdo? Va a provocar la flexión de los cilios. Hasta ahí es onda mecánica, hasta ahí es movimiento. Justo cuando se flexionan es que se genera el impulso nervioso. Y ese impulso nervioso ya va a viajar hasta la zona de la corteza cerebral, a la zona auditiva, y se traduce como un sonido. ¿Se entendió? Así funciona. Entonces, si yo empujo despacito, le doy tiempo para que pase, no deforma nada, no escuchamos nada. Si yo empujo muy fuerte, sí va a deformar, sí va a flexionar los cilios, porque el líquido se va a acumular, porque no puede pasar, y entonces se genera esa transducción. Se convierte de onda mecánica en onda eléctrica, en un impulso nervioso. ¿De acuerdo? Muy bien, pero esto es mágico. Quien nos ha diseñado, ha pensado absolutamente en todo. Nos ha puesto una longitud de órgano de Cork. Y no es que todos los sonidos deforman todo el órgano de Cork. No, lo van a deformar dependiendo del sonido. Por ejemplo, si yo tengo sonidos altos como 8000 Hz, eso llega al inicio y ahí deforma. Empuja tan fuerte que ahí se embalsa, se acumula el líquido y deforma a las células del órgano de Cork. Si tenemos frecuencias de 50 Hz, viajan por todo y recién aquí se acumula y deforma. Y entonces, el órgano de Cork es como que está sonificado para cada frecuencia. 4000 Hz estará aquí en medio y etcétera, ¿no? Está sonificado. Entonces yo les pregunto, ¿qué va a pasar en una persona si se daña esta parte? ¿Qué va a pasar si se daña? No va a escuchar sonidos de frecuencia baja. ¿Qué va a pasar si se daña esta parte? No va a escuchar sonidos de frecuencia alta. ¿Y el médico puede evaluar eso? Claro que sí. En el diagnóstico médico, claro que sí puede evaluar. Por eso una vez más les digo, es importante hablar de frecuencia, hablar de longitud de onda, hablar de intensidad. Es la cultura general del médico. Lo que les hacemos aquí es lo que todo médico debe saber. Y así es que no digan, ay, ¿cuándo termino básicas? ¿Cuándo? No, chicos, mientras más sepan, tienen más cultura médica. ¿Quedó claro? Que de hecho les va a servir para la clínica. Bonito, ¿verdad? Bonito el tema de cómo se da este mecanismo de audición, ¿no? Es muy interesante. Y así es que a estudiar, ¿ya? Me van a buscar su libro de CTA del colegio y ahí van a estudiar. Bueno, ¿qué cosa es lo que ocurre aquí? Nos quedan 3 minutos. Ya, ¿qué cosa es lo que ocurre aquí? Ya con esto terminaremos. Ya, bueno, justo sigue la técnica de diagnóstico médico, ¿no? La audiometría, pero aquí terminaremos. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, yo puedo estar golpeando acá y están escuchando eso, pero también están escuchando lo que están hablando afuera, a la vez. ¿Y por qué discriminan? ¿Por qué diferencian? ¿Por qué si yo estoy golpeando acá me escuchan, a la vez yo estoy hablando, diferencian, de repente todo no mezclado, pero diferencian que yo estoy hablando, que estoy golpeando y que están hablando afuera? ¿Por qué? Todo sonido que llega aquí a la ventana oval, llega y tiene que avanzar rápido.
avanzar rapidísimo. Con la frecuencia que llegue, avanzar rapidísimo. Y ya luego va a estimular en la zona que le corresponde. ¿Qué pasa si un sonido se sobrepone exactamente con otro? No lo vamos a diferenciar. Es como si fuese uno. Entonces, nosotros sí somos capaces de diferenciar, y una vez más les digo, quien nos ha diseñado, miren cómo ha pensado en eso. Viene el sonido aquí y tiene que avanzar rápido. ¿De acuerdo? Y si no avanza, se sobrepone. Y no lo diferenciaríamos como dos, sino solamente como uno. Y así está hecha la estructura. Altas frecuencias, bajas frecuencias, y luego todo esto se va a transmitir como una señal nerviosa, como una onda eléctrica, como un estímulo nervioso, como le quieran decir ustedes, hacia el cerebro. Y ahí se traduce. Muy bien, ahí nos quedaremos. Que descansen un poquito más.